Bienvenidos a un nuevo video con los estrenos más relevantes del 1 al 7 de marzo. Espero disfrutes el video y no olvides dejar tu comentario. Si pensabas que la historia de Scott Pilgrim había terminado, prepárate para repartir más puñetazos. Esto es Scott Pilgrim X, una aventura completamente nueva. Toronto ha sido tomada por 3 pandillas, veganos, robots y demonios, y han secuestrado a tu banda. Elige entre 7 personajes jugables, encadena combos loquísimos y sube de nivel equipando medallas para crear tu propia estrategia. Todo con una historia escrita por el creador original del cómic. Lo mejor de todo, vuelve la legendaria banda Anamanaguchi para banda sonora y puedes pasarte la campaña en cooperativo de hasta 4 jugadores. Disponible en PC a través de Steam, Xbox Series XS, Nintendo Switch y PlayStation 4 y 5. Si tuvieras que armar una banda para limpiar las calles a golpes, ¿a qué amigos invitarías? Menciónalos en los comentarios. ¿Qué pasaría si pudieras robarle el cuerpo a cualquier enemigo que te moleste en un videojuego? Esto es Nevergrey, un juego que mezcla el combate de Metroidvania con locura de un roguelike. Y sí, tu mejor arma es un sombrero maldito. Si un monstruo te está dando problemas, lánzale el sombrero, poséelo y usa sus propios ataques para limpiar la sala. Las mazmorras cambian cada vez que juegas, así que nunca es la misma partida. Además, todo el botín que sacas sirve para reconstruir tu aldea y hacerte más fuerte. Y lo mejor, puedes llevar hasta 3 amigos contigo para destruir a los jefes en cooperativo. Disponible en PC a través de Steam. Y hablando del caos, imagínate ponerle ese sombrero a cualquier villano. ¿A qué enemigo de los videojuegos te gustaría poseer? Te leo en los comentarios. ¿Qué pasaría si mezclas un simulador de dictador con un shooter de acción frenética? Te presento Pax Autocrática. Eres el líder supremo de un estado distópico. Tu trabajo es construir una colonia, gestionar fábricas y decidir si gobiernas con compasión o con brutalidad absoluta. Pero no te quedas solo en el escritorio, tienes que liderar expediciones galácticas en un combate FPS roguelike. Asalta bases, roba recursos y sube de nivel a tu batallón para evitar que tu propia gente se rebele. Cada ley que apruebas afecta al hambre, el miedo y la lealtad. Y un datazo, el 1% de las ganancias del juego va a parar a una ONG real que ayuda a refugiados de guerra. Demo disponible para PC a través de Steam. Si fueras líder supremo de tu propio país, ¿cuál sería la primera ley ridícula que aprobarías? Te leo en los comentarios. Si te gustan las peleas de anime donde la pantalla se llena de explosiones, tienes que ver esto. Te presento Homura Haim. Eres la princesa de las llamas, la exorcista más fuerte del mundo. Tu misión es cazar a 5 chicas archidemonio que están corrompiendo la humanidad. Pero el combate no es solo dar espadazos, es una locura que mezcla combos rápidos cuerpo a cuerpo con mecánicas de bullet hell en 3D. Tendrás que tener reflejos de acero para esquivar todo lo que te lanzan. Cada vez que derrotes a una de estas archidemonios, desbloquearás sus armas y equipamiento especial para volverte más letal y descubrir la verdad de este mundo. Acción pura y dura, disponible en PC a través de Steam. ¿Qué prefieres en un juego de acción, ir al frente a repartir golpes o esquivar a lo Matrix? Te leo en los comentarios. ¿Qué es peor que perder una partida? Perder todo tu equipamiento después de estar farmeando media hora. Bienvenido a Marathon, el nuevo shooter de extracción de ciencia ficción. Eres un corredor mercenario en una colonia en ruinas. Entras, robas tecnología, te armas hasta los dientes y rezas para poder escapar con vida. Puedes jugar con un escuadrón o ir en solitario. Hay 6 carcasas o clases distintas que puedes modificar. Pero cuidado, si mueres pierdes todo el equipo que llevas puesto. La tensión es absoluta en cada esquina. Lo más roto, el chat de proximidad. Puedes forjar alianzas temporales con otros jugadores para derrotar a las fuerzas de seguridad o traicionarlos por la espalda para robarles el botín. Disponible en PC a través de Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Sé sincero, en el chat de proximidad, ¿eres de los que hace amigos o de los que dispara primero y preguntar después? A veces no necesitas dispararle a nadie en un juego, solo necesitas la satisfacción de hacer un buen trabajo. Esto es Docket, un simulador donde tienes que reconstruir el puerto de tu familia después de que un huracán lo destruyera por completo. Aquí vas a manejar maquinaria pesada real a escala, grúas colosales, tractores de terminal y apiladoras. Tienes que calcular el peso, amarrar la carga y mover medicamentos o materiales de construcción por espacios súper estrechos.
No es solo manejar, es gestionar tu propio imperio logístico. Firma contratos, gana dinero, repara tu equipo contrarreloj y expande tu muelle para traer barcos más grandes. Relajante pero exigente. Disponible en PC a través de Steam, Epic Games, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Si te diera las llaves de una gruda de 50 toneladas en la vida real, ¿harías el trabajo perfecto o terminarías tirando todo al agua? La humanidad destruyó la Tierra y se extinguió, pero adivina quién tomó el control. Los castores. Esto es Timberborn, un juego de construcción de ciudades estilo Lumberpunk. Elige entre castores amigables con la naturaleza o unos adictos a la industria, y tu objetivo es sobrevivir a las sequías extremas y residuos tóxicos. Lo más increíble son las físicas del agua. Tienes que terraformar el mapa, construir presas gigantes, acueductos y usar explosivos para desviar los ríos y mantener tus cultivos vivos. El espacio es limitado, así que vas a construir ciudades verticales loquísimas. Y si la cosa se pone difícil, siempre puedes fabricar castores mecanizados que trabajen 24/7. Gestión pura con físicas increíbles, disponible en PC a través de Steam y Epic Games. Si el mundo se acabara mañana, ¿qué animal crees que dominaría la Tierra? ¿Los castores, los gatos o las cucarachas? Te leo en los comentarios. Uno de los juegos más buscados y caros de la historia de Steam acaba de volver y viene con regalos. Esto es Poker Night at the Inventory, un clásico de 2010 que había sido borrado de las tiendas, remasterizado por fin. Es el crossover más loco. Juegas al póker contra The Heavy de TF2, Max, Strombat y T-Shirt. ¿Por qué es tan legendario? Porque si los dejas en bancarrota, te apuestan sus objetos personales y si ganas te llevas esos objetos reales directo a tu mochila de Team Fortress 2. Esta nueva versión tiene mejores gráficos, soporte para mando, la inteligencia artificial ahora sí sabe jugar al póker de verdad y el nivel de insultos en la mesa es oro puro. La leyenda regresó, disponible en PC a través de Steam. Sé honesto, ¿tienes buena cara para el póker o se te nota a kilómetros cuando te toca una mala mano? Te leo en los comentarios. ¿Qué pasa cuando mezclas un cuento de hadas de fantasía oscura con bases militares de ciencia ficción? Esto es Mirage 7. Juegas como Nadira, que viaja por un mundo árido junto a su lagarto mascota Gigi. Su misión es encontrar el Palacio de la Luna para poder revivir a su hermana pequeña. Pero este mundo no es lo que parece. Mientras buscas magia te vas a cruzar con drones estrellados, bases militares secretas y mutantes híbridos. El contraste visual es una locura. Es una aventura en tercera persona súper inmersiva. Tendrás que craftear herramientas, resolver puzzles ambientados para sobrevivir al desierto y pelear contra monstruos con un sistema de combate súper dinámico. Disponible en PC a través de Steam. Nadira viaja con un lagarto, pero si tuvieras que cruzar el desierto, ¿qué animal llevarías y por qué? ¿Alguna vez imaginaste pelear en la Primera Guerra Mundial, abofeteando a tus enemigos con una baguette? Te presento Over the Top WWI, un shooter masivo de 200 jugadores donde todo es destructible. Las explosiones cambian el mapa en tiempo real, derrumban edificios y destruyen las trincheras. Elige tu clase desde ingeniero hasta pirómano. Puedes usar explosivos para terraformar el mapa a tu antojo y crear tus propias rutas de escape en medio del caos total. Tienes armas históricas, lanzallamas y gas venenoso, pero también puedes tocar la gaita en medio del fuego cruzado o meter a 10 amigos en un solo tanque experimental. Locura destructiva al máximo, disponible en PC a través de Steam. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar un emoji de delfín en los comentarios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.